Informaciones más importantes a esta hora. Egipto descarga su furia contra los terroristas del Estado Islámico en Libia tras la decapitación de los 21 cristianos coptos. Más de 60 muertos dejan los bombardeos en las zonas dominadas por el grupo terrorista. El ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, aceptó prolongar el acuerdo de préstamo a su país, pero rechazó un nuevo programa de ayuda económica del Eurogrupo. El embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaverton, rechazó las declaraciones injerencistas del secretario general de ese organismo, José Miguel Insulza, y lo acusó de ser un instrumento de la ultraderecha internacional. Continúan las hostilidades en algunas localidades de Donetsk pese al acuerdo de alto al fuego alcanzado en Minsk. Los detalles de estas y otras informaciones en nuestras siguientes rondas informativas. Bienvenidos, ¿cómo están? Buena semana de carnaval, si es en familia mucho mejor, así vamos a comenzar hoy nuestro impacto económico. Adelante. Nueva ronda de negociaciones entre el Eurogrupo y Grecia. Si no hay acuerdo, a partir del 28 de febrero, Grecia dejará de tener financiación de la Unión Europea. Según el presidente del Banco Central de Venezuela, diversificar la economía y aumentar producción son acciones fundamentales para hacer frente a la guerra económica. El Banco Central Europeo decidió inyectar 1,14 billones de euros para frenar los fantasmas de la deflación en la zona euro. Y aquí el análisis es el número 1, India. Ya le contamos por qué y en qué aspecto. Así las cosas, las expectativas son casi nulas. Así llega el Eurogrupo a una nueva ronda de negociaciones con el gobierno de Grecia, de Alexis Tsipras, quien insiste en la reestructuración de la deuda. Pero también hay que decir, si no hay acuerdo, a partir del 28 de febrero, Grecia dejará de tener financiación de la Unión Europea. Tras el primer encuentro fallido de la semana pasada, este lunes Grecia y el Eurogrupo se reúnen nuevamente en Bruselas para tratar de encontrar un acuerdo que beneficie a ambas partes sobre la petición del gobierno heleno de reestructurar su deuda. Este domingo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, intentó persuadir vía telefónica al primer ministro griego, Alexis Tsipras. Sin embargo, Tsipras se ha mostrado muy enfático y ha reiterado que no aceptará medidas de austeridad rigurosas en ningún pacto sobre su deuda. Pese a que las negociaciones se plantean difíciles y poco esperanzadoras, el nuevo gobierno griego continúa sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo que le permita reemplazar el actual programa de reformas contraído por el anterior gobierno, con el que Grecia recibió una ayuda financiera de unos 240.000 millones de euros desde 2010 provenientes del Eurogrupo y del Fondo Monetario Internacional, una ayuda que tuvo duros efectos negativos en la población helena. El gobierno de Alexis Tsipras busca reestructurar su deuda que alcanza el 175% de su Producto Interno Bruto, mediante un plan alternativo donde propone cumplir con un 70% de las reformas acordadas por la Troika. El 30% restante será restituido con 10 reformas adicionales pactadas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Rechaza el último tramo de rescate que equivale a unos 7.200 millones de euros, a cambio de recibir de Bruselas y del Banco Central Europeo 12.900 millones de euros del fondo en reserva y los intereses que han generado los fondos griegos. El gobierno griego también solicita la ampliación de su capacidad para poder emitir letras a corto plazo por 8.000 millones, más un total de 23.000 millones de euros. Y ante las negociaciones cada vez son más las voces que se unen, en apoyo a las propuestas económicas de Alexis Tsipras. Aquí el pueblo griego el día de ayer dándole su apoyo.
Miles de griegos se concentraron este domingo en la Plaza Sintagma de Atenas, en respaldo a las negociaciones que mantiene el primer ministro Alexis Tsipras y el ministro de Finanzas Yanis Varoufakis con sus socios europeos. Bajo el lema "No a las extorsiones, no daremos marcha atrás", los helenos piden al nuevo gobierno no abandonar sus promesas de políticas anti-austeridad y no ceder ante las presiones de los grandes poderes económicos. Un apoyo que traspasa fronteras. Este domingo en Italia, cientos de manifestantes se concentraron frente a la sede de la Unión Europea en Roma, en rechazo a los recortes y haciendo un llamado a los países del sur de Europa a que apoyen las políticas impulsadas por el gobierno anti-austeridad griego. El apoyo a Tsipras también se expresó en Londres, donde miles se concentraron en la Plaza Trafalgar, en el centro de la ciudad. A medida que pasan los días, son más las personas que se unen a rechazar las políticas implementadas por la Troika en la zona euro. RT a esta hora está reprogramando este artículo publicado en The Economist. Alemania le hace daño a Europa, al mundo y a sí misma. Así lo titula. Los autores de este artículo añaden que la aparente fuerza de Alemania, consistente en tasas de desempleo bajas, un crecimiento estable y un presupuesto federal equilibrado, disfraza errores políticos y debilidad. Un primer error, dicen los autores, ha sido insistir en que países de la zona euro con problemas, como el caso de Grecia, no solo implementen reformas estructurales económicas, sino que a la vez reduzcan gastos y préstamos. Segundo error, dicen, nacional. ¿Por qué? Porque dadas las tasas de interés bajas, sería una oportunidad de oro pedir ahora más préstamos e invertir más en la misma Alemania. Sin embargo, esto tampoco ocurre. En lugar de eso, Alemania invierte menos que en el pasado y menos que otros países. Allí el artículo para ampliar. Vamos a dar vuelta a la página. Público de España, en su sitio en internet, la deuda de la Alemania nazi con Grecia supera lo que Merkel y la Unión Europea reclaman hoy a Atenas. Y aquí, en este muy completo informe, las cifras son abrumadoras. Año 1944, Alemania impuso la concesión de un crédito por una cantidad equivalente a 3.000 millones de euros, explica un licenciado en historia. Si se aplicara, dice él, el interés medio de bonos estadounidenses como punto de referencia, la cantidad que Alemania debería pagar a Grecia sería de 163.800 millones de dólares. El cálculo de la devastación varía según quien haga las cuentas. La mayoría estima mucho más, 300.000 millones. Hay un economista francés, incluso antiguo asesor de Nicolas Sarkozy, que lleva el número hasta los 575.000 millones de euros, un dinero que nunca ha sido devuelto. Además, la Asamblea Nacional Francesa aprobó este domingo una reforma laboral que representa un retroceso en los derechos laborales. Se llama Ley Macron, alusión al apellido del ministro de Economía francés. Deberá ser votada definitivamente el próximo martes para luego pasar al Senado. Un proyecto que quiere ampliar los domingos laborales de 5 a 12 para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos. El secretario del Partido Comunista Francés dijo la norma deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos, poniendo fin a la conquista de la jornada semanal de 35 horas, una conquista histórica. Los sindicatos sentencian que con esta ley Macron se agravará la crisis porque aumenta la precarización laboral. Portugal devolverá 14.000 millones de euros del rescate financiero al Fondo Monetario Internacional. La autorización la hacen este lunes los ministros de la eurozona. En un plazo de 2 años y medio, Portugal devolverá por anticipado al FMI parte de este rescate financiero, una decisión que le ahorrará en el pago de intereses. Recordemos, Portugal recibió un rescate de 78.000 millones de euros en 2011. El país así se convierte en el segundo en devolver de forma anticipada parte de lo que le prestaron. A fin de año lo hacía Irlanda. El Economista de España titula Podemos lidera las encuestas para las generales, mientras Ciudadanos, el otro partido, ya es el cuarto. El bipartidismo así se resquebraja, esa es la novedad. Obtendría menos de la mitad de los votos que en el 2011. Destacamos el plan económico de Podemos que genera toda esta cantidad de votos y esta expectativa electoral.
Propone Podemos en su plan auditoría de toda la deuda pública, es una de las principales banderas de la organización, una renta básica universal, la nacionalización de los sectores, la jubilación a los 60 años y también impuestos a las grandes fortunas. Algunos de los tópicos que vale reseñar y que ya lo hemos hecho aquí también al analizar el plan económico de esta opción, Podemos en España. En Madrid, médicos y pacientes tomaron nuevamente las calles, denuncian la privatización del sistema de salud mental y también pidieron que todos los enfermos de hepatitis C reciban la medicación adecuada. Fíjense las pancartas. Así denunciaron que la política sanitaria del país está dirigida por criterios económicos de competencia y libre mercado a base de recortes y privatizaciones. El caso de los enfermos de hepatitis C pesa ya sobre la titular del ramo, su antecesora también, por una denuncia por homicidio a los pacientes que fallecieron sin haber sido tratados. Y a todo esto también hay otra información en lo económico que impacta de lleno en lo que pasa en la zona euro. El Banco Central Europeo, el BCE, decidió inyectar 1,14 billones, en este caso de euros, para frenar las tendencias deflacionarias en Europa y apoyar la economía. Un programa que se llama de alivio cuantitativo, la impresión de dinero para comprar bonos soberanos. Se va a poner en marcha pese a la oposición del Banco Central alemán, que cree que estas medidas permiten que países derrochadores sigan haciéndolo y no apliquen su famosa fórmula de austeridad que tanto daño hace a los pueblos. Primera pausa. A la vuelta vamos a hablar de una decisión judicial, un choque de jurisdicciones. Así está dado ahora. Se abre también un posible nuevo escenario. Hay un juez londinense que le pidió a su homólogo de Estados Unidos, al juez Griesa, en el caso fondos buitre versus Estado argentino, que descongele fondos para proceder a los pagos. Ya le contamos a la vuelta de la pausa. Además, le presentamos a esta hora el dato económico del día.